La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017 a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Hoy, 26 de enero, los días pasan rápido, ya estamos cerrando el mes de enero, 26 de enero de 2020. La verdad que en los últimos meses he estado preocupado por la velocidad que adquiere el tiempo y parece que no cambia, sino que es aquí mismo. En este su espacio, La Voz de la Diáspora, desde el año 2017, semanalmente acompañando los esfuerzos que hace la diáspora en su trabajo, por conectarse, por interrelacionarse con organizaciones en el mapa de Venezuela que ya es historia, porque tenemos una nueva geografía. Antes de presentar a nuestros distinguidos invitados, déjenme presentar siempre a nuestra compañera de programa, Julieta Casó. Julieta es máster en Psicología Social, fue profesora en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente reside en Argentina, dirige Guáramo, una palabra que un poco la identifica. Tiene Guáramo, vamos, muchas piernas que llaman, ¿no? Por no decir otra cosa. Antes de presentar a nuestros invitados, a seguir haciendo énfasis, focalizando nuestra atención en la necesidad de liberar a los rehenes políticos. No son presos, son rehenes políticos que utiliza el gobierno venezolano como arma de negociación, como tráfico humano. De verdad, uno se alegra muchísimo de ver que hay un montón de gente que ha salido, pero todavía quedan 800, 900 personas, y luego hay una puerta giratoria a la que hay que tenerle miedo. Insistimos, estas personas no deben estar encarceladas, no deben ser sometidas, como han dicho los informes de la misión de expertos independientes de Naciones Unidas, a decisiones que son perjudiciales para la persona, para la familia. Estamos contentísimos de ver al yerno del candidato a ganador, de Domingo González, libre. No se merecía estar preso. Eso son esas ataques a la familia para presionar esto es horrible lo que han hecho, ¿no? En esa onda se ha incrementado el arresto de personas latinas en Estados Unidos. Se duplicó el número, más del 80% no tienen. Se está habido de 2 muertes allí en Minneapolis, creo que la sociedad norteamericana. En el último evento, en el último encuentro en Davos, el discurso del primer ministro de Canadá es impresionante. Mark Carney, diciendo que estamos frente a un cambio en el orden mundial y que es necesario fortalecer las capacidades de los países, llamaba al fortalecimiento de la capacidad negociadora de Canadá, pero también de los países de la Unión Europea. Y eso sirve mucho para nosotros en este momento en el que se habla de transición. Hay un libro del profesor Alejandro Arratia que recomiendo ampliamente sobre las transiciones. Analiza las transiciones de Polonia, Checoslovaquia, España, Venezuela misma en la época de Pérez Jiménez, y creo que vale la pena porque las transiciones no se decretan, son sinuosas, son culebreras, hay vacíos para adelante y para atrás, no se producen en una fecha específica, y es bueno aprender de ese momento.
Hoy tenemos dos super invitados. De verdad que encantado de tenerlo. Una joven, Carlota Blanco. Carlota Blanco es, ¿cómo es? ¿Cuál es el segundo apellido, Carlota? Santini. Sí, por parte de mi abuelo materno, ellos eran de familia italiana. Fíjate, nuevamente, entonces las idas y vueltas de la diáspora. Llegaron a Venezuela y luego, bueno, por eso ese apellido me llama la atención. Carlota es una joven que tiene una iniciativa lindísima. Después nos va a hablar de ella. Ella es productora audiovisual, es coordinadora de proyectos y es fundadora de la NUARE. Después nos va a explicar ella qué es la NUARE, pero es el Cuéntame tu historia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, estuve viendo algunas de las que tiene grabadas, porque detrás de esos 9.200.000 venezolanos que hoy están distribuidos en 1.500 municipios, 90 países, hay personas que tomaron decisiones, personas con historias, y es bellísimo ese esfuerzo que ella hace, porque además la gente lo hace en público, ¿no? Después nos contará ella con detalle y los invito a ver el espacio. Pero además está con nosotros Emilio Guerra. Emilio, quien fue el que facilitó la información, porque él vive también en Barcelona. Emilio es emprendedor, bueno, es muchísimas cosas. Yo no le voy a leer el currículum de Emilio, pues es demasiado largo y entonces nos va a acabar el tiempo del programa, pero él se ha dedicado recientemente a el trabajo en la formación, promoción del emprendimiento. Con él hemos hecho unos cursos del observatorio, él, Francisco Rodríguez y Jonathan Moreno, el equipo de IFOEN, viene de allí Emilio, y también ha sido narrador de la anuaria. Entonces, yo quisiera que comencemos hablando de por qué la anuaria, qué persigue la anuaria, cómo nace ese proyecto, por qué ese nombre. Entonces, bueno, Carlota, arrancas tú, por favor. Claro. Bueno, a ver, la Nuare es una plataforma que tiene el propósito de difundir historias de la diáspora venezolana. Ese sería como el concepto descriptivo de la Nuare, ¿no? Pero lo hace a través de una formación. Disculpa, déjame silenciar esto. Lo que hacemos es que convocamos a la gente en residentes de Barcelona, porque yo resido en Barcelona actualmente, convocamos a venezolanos que sientan que tienen la intención de contar la historia de su transición de vivir en Venezuela a su nuevo hogar, que es Barcelona, ¿no? Y que nos cuenten algo que les haya pasado, que les haya marcado la vida, porque todos tenemos algo que contar. Dentro de nuestra cotidianidad, sobre todo la cotidianidad de un migrante, existen miles de batallas, miles de victorias y miles de derrotas que vale la pena contar porque son parte, y esta es como la visión de la Nuare, de que digamos que este pueblo transnacional que somos ahora, porque no solo residimos en Venezuela, sino que residimos afuera, pero seguimos siendo nuestro país, porque un país es su gente. Todas estas historias de victorias y de derrotas y de ascensos y descensos forman parte de nuestra memoria histórica. Y para mí era importante que, como muy bien dice Tomás, no nos quedáramos en las cifras, miráramos a estas cifras un poquito con un microscopio y ver que hay personas detrás de todas estas cifras, hay vidas enteras, hay aprendizajes, hay intercambio de saberes, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Y estas personas con estas ganas de contar sus historias, puede que tengan las ganas, pero no necesariamente las herramientas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que les propongo es que con lo que yo sé de producción audiovisual, lo que yo sé de escritura, porque yo también estudié guión cinematográfico y storytelling, yo les propongo un itinerario de 8 semanas en el que durante 6 semanas trabajamos las historias que ellos tienen y las transformamos en historias con principio, desenlace, conclusión, o sea, le hacemos el arco narrativo a estas vivencias de estas personas y luego los preparamos en oratoria
para que ellos puedan, frente a un público, contar la historia de su vida, no como un discurso, no como un ensayo, sino como que te estoy echando un cuento. Te estoy echando el cuento de mi vida. Y te estoy echando el cuento de mi vida en este paréntesis que se llama la migración, ¿no? Como bien dice Tomás también, y como también Julieta comparte, y todos estamos claros, las historias que pueden empezar con la, digamos que el punto en común de estas personas son que son personas migrantes de Venezuela, pero sus viajes y sus victorias y sus caminos no tienen que necesariamente empezar con la migración. Pueden ser parte de la migración, ¿no? Y esa es un poquito también la intención, que se abra este abanico de posibilidades de que un migrante venezolano no es solo migrante y estás estampado de migrante y ya está. Tú tienes un bagaje, tienes una vida vivida, tienes una cantidad de vivencias, has sido un montón de cosas y queremos escuchar quién fuiste, porque tal vez yo me identifico con tu historia y me siento menos solo, me siento acompañado en el camino del cambio. E incluso de ahí surgió un poco la idea de la Nuaré. Yo recuerdo que yo en el 2020 estaba, igual que todo el mundo, encerrado por la cuarentena y conseguí un podcast estadounidense que se llama La Polilla, se llama The Muff. Y ellos lo que hacen son espectáculos de narrativa oral biográfica, tal cual como lo es la Nuaré. Y son historias de la cotidianidad, son historias de vida. Cada espectáculo tiene una temática, puede ser amistades, comida, colores, y hay una temática y la gente propone una historia de su vida que esté relacionada con esa temática. Y entonces yo me obsesioné con este programa que tiene su podcast. Son espectáculos en vivo, pero ellos los difunden en modo podcast. Disculpa. Y yo no podía parar de escuchar, y yo decía, pero qué cosa tan maravillosa sentirse conectado con gente que no voy a conocer nunca en mi vida, que no comparto gentilicio, pero que me siento identificado con estas historias mínimas, ¿no? Y me dio un brote de nostalgia increíble de la combinación de estar encerrado con estar escuchando estas historias, y yo decía, yo quiero esto, pero que en mis oídos sean otros venezolanos. Yo quiero estar acompañada, pero por otros venezolanos. Quiero estar obsesionada escuchando las historias de vida y las historias de la cotidianidad de otros que son como yo, que tal vez puedan tener las mismas dudas o la misma soledad que estaba sintiendo en este momento, o las mismas ganas de algo tan sencillo como escuchar mi acento, porque una cosa que me pasaba mucho cuando yo estaba recién migrada era que extrañaba muchísimo el acento de mi gente, ¿no? Y ahí empecé a darle vueltas a este formato y también empecé con la migración a descubrir la historia migratoria de mi abuela materna. Mi abuela materna fue nacida en Francia de padres españoles que huyeron por la guerra civil, cruzaron los Pirineos hasta Francia y vivieron en Francia un par de años, y luego, para escapar la guerra mundial, se fueron a Venezuela. Y yo decía, wow, si yo no llego de vuelta a España y estoy en esta circunstancia que me obliga a vivir con toda mi familia en un apartamento, ¿no? Porque nosotros migramos en familia. En ningún otro momento me había enterado yo de la historia de migración de mi abuela, y sabía todo este trasfondo que había en la historia de bisabuelos que yo no conocí, pero que también tuvieron este viaje y que yo desconocía. Entonces también lo empecé a pensar como, yo quiero que esto que de pronto se me ocurrió como una compañía, sea una compañía general, que sea un registro de la memoria histórica de quiénes son los venezolanos ahora, ¿no? Porque seguimos siendo nuestro país, lo que pasa es que no estamos ubicados allí. Lo visualizo como un registro de nuestros viajes y de quiénes somos y hasta qué tan lejos llegamos, ¿no? Porque ahora estamos en todos lados. Fíjate, Carlota, yo no sé, Emilio se descolgó, digamos. Pendiente, porque seguro se le cayó la conexión, ahora lo Okay. estoy pendiente. No, pero fíjate, eso nosotros, además de cuando hicimos el estudio, hicimos como 100 historias de vida, entrevistas a profundidad, focus group. La gente no solamente hablaba, sino que dibujaba cómo percibía Venezuela. Y esa es una de las ideas, eso que tú hablas de la memoria,
Y Venezuela en 100 años ha hecho de todo. Venezuela es un laboratorio de migración impresionante. Durante el siglo pasado recibimos migraciones de todo el mundo. Desde el siglo antepasado, pero te lo digo, desde el siglo pasado con mucha fuerza. Y en este momento estamos entre las 5 migraciones más grandes del mundo, los fenómenos migratorios. Entonces tenemos idas y venidas y tenemos muchas historias de esas idas y vueltas, ¿no? Y por eso queremos plasmarlo en un museo, el Museo de la Diáspora, el Museo de las Migraciones, que podemos hacerlo primero quizás virtualmente, de manera digital, y todo eso que tú estás haciendo, los textos que han hecho otros, las filmaciones que han hecho otros, que ese trabajo que están haciendo 9.200.000 venezolanos, más los 27 que están dentro del viejo mapa de Venezuela, pueden contribuir a hacer un gran mapa de Venezuela, pero un gran mapa global, de ese país global. Pero tenemos a Emilio que se descolgó y acaba de llegar nuevamente. Emilio fue quien no solamente nos sugirió, nos dio a conocer la Nuaré, es Nuaré acentuado al final. Nuaré acentuado al final, sí. Okay. Emilio fue quien responsable de decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que entrevistar, porque esto es una cosa preciosa, véanla. Y uno se enamoró del trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, don Emilio, usted por favor, como emprendedor que es y nos está planteando este negocio con Anuare, ¿cómo vio usted eso? ¿Cómo lo está percibiendo? ¿Qué es el futuro le ves y qué importancia le asignan a esta iniciativa? Sí, tal cual tú decías, yo estoy súper enamorado de este proyecto. El proyecto tiene varios vértices. Uno, muy emotivo, es decir, nos sirvió para revivir momentos bajo la sabia, la sensata y amorosa conducción de Carlota. Formamos un grupo estupendo porque nos unió, formamos una comunidad que nos ha hecho revivir momentos muy gratos y vivir momentos muy gratos también. A la vez, aparte de lo emocional, fue un proceso de aprendizaje súper motivador, súper nutritivo. Es decir, desarrollamos o recuperamos esas nociones o virtudes o veleidades de escribir que siempre uno tiene en el corazón y la practicamos. A mí me sirvió mucho, me acordé de muchas vidas pasadas y también, bueno, nos sirvió como un elemento de unión y de conexión tanto con Barcelona, donde estamos todos, como con las vivencias que tuvimos en el pasado. Y yo diría, esto tiene que ser ampliado y tiene que ser seguido. Entonces, bueno, todos estamos, tú sabes, a la expectativa. Y yo le decía a Carlota, Carlota, nos hemos convertido en embajadores. Sí. Danos sí. Ese título. Pero es que, fíjate, varias cosas. Yo no sé si después Julieta quiere decir algo, pero varias cosas que a mí me surgen de haber visto la Nuaré. Fíjate, en primer lugar es entender que cada migrante es una historia, ¿no? Que no se pueden, esa complejidad, esa heterogeneidad, esa pluralidad no se puede reducir a simplificaciones, ¿no? Que todos son exiliados, todos son... No, la cosa es mucho más compleja que eso. Presta la atención al ser humano, a la persona. Entonces, este enfoque lucha contra las simplificaciones y las simplificaciones son enemigos de la democracia, enemigos de la libertad, porque es reducir lo complejo a categorías elementales que no encajan, ¿no? Esa es otro elemento. Creo que además ahí hay una vitalidad en la información que puede nutrir. Si yo me imaginaba, yo no sé cuántas historias de vida van a construir ustedes. Eso tiene además perspectivas visuales, pero también escritas, eso tiene posibilidades. Yo me imagino esto en un museo donde tú puedes ir viendo historias, a lo mejor categorizándolas en ciertas, digamos,
las de estudiantes, las de personas mayores, no sé, digamos, algún criterio que permite clasificarlas. Pero además el impacto que eso tiene, fíjate, cuando comenzó a correr el flyer, me llama de Barcelona Cecilia Bellorín, ¿no? Me dice, oye, eso es buenísimo, yo participé allí, yo he estado con ellos, yo, Dios mío, pero esto es, no, es decir, te da idea de lo pequeño que es el mundo. Entonces las preguntas son, para ir, uno, ¿cuántas historias piensan construir ustedes? ¿Piensan además en hacer otras cosas con esas historias? Si se les ha ocurrido, bueno, porque esto es un camino de creación, digamos, ¿dónde termina? ¿Para dónde van? ¿Qué han pensado con esto? ¿Va a ser infinito? ¿Va a ser tantas historias como tanta gente? No sé, porque fíjense, y esta es la última pregunta, hay un tema, y eso lo vive Julieta con sus dos hijos, hay un tema, Venezuela es una nueva geografía, es una nueva realidad. Venezuela cambió, yo insisto, con dos palabras, en su corteza y en sus entrañas. Entonces tenemos muchos muchachos, niños y jóvenes que han crecido en otras latitudes, en otras culturas, en otras lenguas, pero son venezolanos, como tú decías, Carlota. Entonces, ¿cómo hacer para apropiarse, aprovechar ese caudal? Son muchas preguntas, pero bueno, ustedes escojan la forma de organizar la respuesta. Carlota. Bueno, Tomás, ahorita comentas una cosa muy interesante sobre estas nuevas generaciones venezolanas nacidas en otras latitudes. Yo cuando estaba ideando este proyecto, que siempre lo he querido hacer como un proyecto itinerante, que vaya por las ciudades, por ejemplo aquí en España, que es donde yo resido, yo quisiera que la Nuaré fuera a Madrid en algún momento, hiciera una edición en Madrid, y luego una edición en Valencia, y luego una edición en A Coruña, y luego, por supuesto, una edición en Gran Canaria, porque ahí imagínate lo que hay para contar y los lazos históricos que nos unen ahí, ¿no? Y luego, por supuesto, el sueño a grandes rasgos, la versión en macro es llevarlo por el mundo, porque venezolanos hay, donde tú tiras una piedra y le pegas a un venezolano en algún sitio. Y yo quiero que sea así de amplio, yo quiero que sea un registro de la memoria de la diáspora, ¿no? Al igual que existen museos que registran la historia de hechos históricos, esto es un hecho histórico global. Nuestra migración es una migración sin precedentes que nos ha llevado por todas partes y que ha dibujado una nueva geografía. Y también este archivo es como lo que yo hubiese querido tener para consultar, por así decirlo, para enterarme de quiénes eran mis bisabuelos, por ejemplo, de quiénes fueron y cómo llegaron aquí y qué vivieron antes de llegar, a Venezuela. ¿Qué vivieron antes de llegar a Venezuela? Me hubiese encantado tener esa historia porque yo no tuve a mis bisabuelos para preguntarles. Y volviendo a lo que decía al inicio, yo recuerdo estar ideando este proyecto y encontrarme con la hija de dos venezolanos. Esta pareja de venezolanos migraron a Uruguay hace unos 17 años por razones que yo creo que tenía que ver con que lo transfirieron de trabajo a uno de los miembros de la pareja o algo así. Y esta chica, que tenía 17 años, hablando conmigo y diciéndome, sí, mis padres son venezolanos. Y me preguntaba por este proyecto, porque ese era el tópico de conversación mientras yo lo estaba ideando. Y a mí se me ocurrió decirle, porque hay personas que no conocen la historia de Venezuela, como por ejemplo tú eres venezolana, pero no conoces la historia detrás de tus padres, por ejemplo, o de tus abuelos. Y ella muy fríamente me dijo, yo no soy venezolana, yo soy uruguaya. Y eso me dejó ponchadísima, porque yo había como que en ella no existía en ese momento esta dualidad de yo soy esto y no soy esto. Para ella era 100% uruguaya. Y era como por casualidad que sus padres eran venezolanos. Y entonces yo pensaba, wow, qué fuerte estas nuevas generaciones que crecerán siendo parte de otro país y parte de otro mundo con una cultura mixta o dependiendo de cómo sea su crianza, que tal vez no sienta una conexión con la historia que trajo a sus antepasados allí,
¿no? Y más bien lo que me dio fue más ganas de desarrollar este proyecto como para que fuera una forma de decirle, ok, yo no, o sea, por supuesto que no es ni me toca a mí decidir que tú te sientas o no te sientas venezolana, pero aquí te ofrezco un mapa, a ver si puedes sentir en algún momento una conexión. No es obligatoria, pero tengo algo que contarte y tengo cómo mostrártelo, y te lo muestro en formato audiovisual, narrado por sus protagonistas, en primera persona, echado como un cuento, para que sea entretenido, para que sea nostálgico, emocional. No es una clase, no es una acusación, no es una condena, no estamos acusando a nadie de nada, estamos echando el cuento de cómo caímos donde caímos, ¿no? ¿Cómo caímos? Yo te escucho, Carlota, y pienso, yo me defino a veces en algunos eventos que voy como una argentina que tuvo la fortuna de nacer en Venezuela, porque mis padres se fueron a Venezuela en el 77 y yo hasta que nacieron mis hijos fui la única venezolana de familias muy grandes, además mi papá 8 hermanos, mi mamá 7, y yo era y en la casa me decían que yo era, echando broma, ¿no?, la extranjera, porque en realidad en Venezuela nos veían como una familia argentina. Y tú me ves y yo no parezco venezolana hasta que hablo, digamos, estas canas son sureñas a donde las... y era, digamos, yo creo que es como una decisión que tomamos nosotros como padres o como la generación que migra de inculcarles a ellos, a tus hijos, tus raíces, ¿no? Mi papá lo hizo muy bien, yo lo intento hacer y veo como hay hoy comparaciones. Por ejemplo, hay algo que festejar. Nosotros estando en Venezuela íbamos a comer algo argentino, había que festejar algo y buscamos festejarlo y meter algo argentino. Nosotros festejamos aquí, vamos a comer algo venezolano, ¿no? Pero sí me encanta. Claro, tú empiezas, yo siempre he corrido y yo corrí allá y llegué a correr escuchando tango, que el grupo de entrenamiento me decía, no puedes correr escuchando. Pero acá escucho música venezolana, es decir, tú buscas esas conexiones de aquello que no tiene fijo. De nuevo, comíamos dulce de leche como un manjar y acá ya no quieres comer dulce de leche ni alfajores, ¿no? Quieres comerte un dulce de guayaba y pagas lo que pagabas allá por un alfajor. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención, más allá de mi historia que yo tengo, yo fui criada, digamos, en esa dualidad, es que escuchando las personas que tú tienes entrevistadas, hay palabras que te llevan a, digamos, son todas cosas subjetivas que va a depender del momento que le estaban contando. Yo anoté 4 recuerdos que se repiten en varias personas. Recuerdos, nostalgia, hermoso y hogar. Entonces, no, tú no dices casa, tú dices hogar, que son las dinámicas que están adentro, ¿no? Lo mismo, tú dices, es el país más hermoso. Y sí, de repente yo le digo a mis hijos, Venezuela es lo más hermoso, y cuando van dicen, no me parece tan hermoso, porque la hermosura de acuerdo a lo que yo viví, ¿no? Y yo vuelvo a lo mismo, yo me acuerdo, nosotros pudimos viajar mucho hasta lo que yo tuve hace 15 años más o menos, vivía mi abuela, entonces veníamos todos los años a verla, ¿no? Es decir, no era pensado viajar a otro país de vacaciones, las vacaciones eran Argentina, por ahí viajamos acá dentro de Argentina. Pero mi papá nos agarraba, mi hermano y a mí, nos hacía caminar por la ciudad a lugares, digamos, el Colón, el Obelisco, y nos hacía una suerte de en qué calle estamos. Y era como un examen oral de Argentina. Difícil, dice, no puede ser, no te acuerdes. Me dice, esto es tu vida también, porque vienes criado de eso, ¿no? Revocada la cédula. Así, hoy no comes alfajor, no supiste que este era Nunca nos equivocamos en el Obelisco y en el Colón, pero en los otros sí tuvimos cortes importantes. Pero yo lo vivo mucho con mis hijos, Carlota. Yo me vine y mis hijos tienen 7 y 10 años. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros, en mi caso, pudimos venir siempre. Y o sea, tú empezás a amar un país no nada más por lo que te contaban, sino por lo que tú empezabas a vivir. En el caso, y este ejemplo que tú pones de la chica uruguaya, mis hijos, por ejemplo, no han podido volver, ¿no? Tenemos 7 años acá. Y el más chico, que vino de 7 años, hace poco, creo que lo comenté en un programa, dijo, mami, muéstrame fotos porque me estoy olvidando de Caracas. Casi que te voy a mandar video, no sé, voy a pedir.
pero es verdad, él no volvió nunca. Entonces tú le puedes contar, pero se vienen tan chiquitos, y creo que es un trabajo interesante que nosotros podemos hacer, porque no le vas a contar la Venezuela objetiva que puedes leer en un libro, por ejemplo. Le vas a contar, si nos toca a nosotros hablar del UCB, no hay lugar más lindo que el UCB, y de repente uno va Claro. de verdad, si se está cayendo, no, pero, y creo que se tiene que hacer, porque además, si llevamos mucho tiempo, hay una suerte de amor que te reconcilia un poco del motivo inclusive por el que te fuiste, porque muchos se fueron enojados, y ya estando afuera empiezas a, digamos, a valorar cosas que tú dices, wow, nunca me di cuenta esto que tenía, que ahora no lo tengo, y hay otra identidad con el venezolano. Inclusive, y ya no digo más, sería también interesante que yo lo hice, mi tesis fue la adaptación de los migrantes argentinos en Venezuela. Entrevisté gente que me decía, yo, una argentina bastante echona, me decía, yo soy más venezolana que otros venezolanos, porque yo elegí ser venezolana, porque yo amé este país y lo elegí. Y te cuentan de Venezuela desde el amor, no desde que nací aquí, sino que me enamoré y me quedé. Y también sería interesante contar, porque debe haber gente que vivió en Venezuela, y, o sea, españoles que vivieron en Venezuela y se regresaron, y hablan de otra Venezuela. ¿Tú crees que Emilio está enamorado de Barcelona o está enamorado de España o Carlota? Emilio. Mira, tú sabes que antes de responderte, Carlota, ya tenemos otra candidata ahí para la próxima edición. Ya habíamos conversado, ya habíamos comentado con Julieta de que cuando la Noiré llegue a Argentina, que llegará, Julieta ya está fichada como una narradora. Y a lo que decía Julieta, rápidamente quería agregar que también me identifico mucho con eso de uno recuerda las cosas por lo que vivió y por lo que amó, ¿no? Y hay mucho que se repite, por lo menos entre cosas que he leído y personas que conozco, en que la expresión es, sí, Venezuela es un caos, pero es mi caos. O sea, es mío. Es mío. Y Tomás también tiene una historia interesante. Y para responderle, le voy a hablar de un neologismo, el pluriamor. Dios, pero usted ya está en una onda bote. Porque además mucha gente no va a volver. No, pero sí, no, pero es que además cuando tú decías lo de la uruguaya, yo pensaba, bueno, pero es que la gente tiene que deslastrarse de cosas. La familia que llegó con el hijo si llegó en un mundo en el que jugaba béisbol y llega a Argentina donde nada más se juega fútbol, ¿no? Mira, o juegas fútbol o no te comunicas con nadie, ¿no? Entonces, tiene que deslastrarse y en algunos momentos esa respuesta obedece a la necesidad de ruptura, más que de convicción, a la necesidad de integrarse. Y eso cambia con los años. Pero también, y eso nos lleva al programa pasado, se lo dedicamos al tema de políticas públicas, cómo pensar el nuevo servicio exterior. Y antes decía Emilio, hablaba de que son agregados. Bueno, es que esta es una actividad cultural impresionante lo que ustedes están haciendo. Porque la diáspora hace la diplomacia pública. Son 9 millones de embajadores, agregados comerciales, agregados tecnológicos, agregados culturales. Y eso es la forma de dar a conocer, de integrar, de conectar, de hacer puentes, porque no se trata de crear guetos, sino de crear conexiones, ¿no? Y yo creo que esa labor que ustedes están haciendo se orienta en esa dirección. Y los gobiernos y los estados tienen que pensar en qué política, si haría un estado serio, apoyarse en lo que está haciendo la Noiré, lo dije bien, Sí. lo que están haciendo ustedes, pero lo que están haciendo las empresas editoriales que promueven la literatura de venezolanos, entre otros, no somos venezolanos. Bueno, esos son nuestros agregados reales, ¿sabes? No necesito crear una institución, sino apoyar ese esfuerzo que ustedes están haciendo, que me parece que tiene mucho sentido y mucha importancia, ¿no? Además. Yo quiero agregar algo más, Carlota, que por ahí también te pasa a ti. Hay cosas que nosotros después de muchos años de vivir en un país,
no nos damos cuenta que fuimos integrando y que lo empezamos a hacer habitual. De nuevo, mis padres llegaron en el 77, yo hice mi tesis en el 2007, es decir, ellos ya tenían 30 años ahí. Parte de las entrevistas eran historias de vida, eran mis papás, que me parecía más rarísimo, pero en ese momento mi tutora me dijo, tienes que entrevistarlo porque hay cosas que tú los ves normal y de repente pasan en tu... Bueno, y total que yo estaba con todo eso, además yo soy bastante intensa, entonces me puse todo con la historia de los argentinos, y estábamos un día desayunando, y estaba mi papá a mi derecha, mi mamá enfrente de mi papá, y yo estaba acá, ¿no? Y mi papá iba a preguntar si alguien más quería tomar jugo, y me dice, Julieta, tú vas a tomar jugo, y vos, Betty, y en la misma conversación habló con ella de vos y conmigo de tú, ¿no? Y yo hago, qué raro, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta, y siempre fue así. Es decir, mi papá automáticamente con todos me empiezo a dar cuenta, porque además con todo lo de mi tesis empezaron a venir los amigos de mi papá a la casa, porque yo los entrevisté todos, hice un montón de historias de vida, ¿no? Y me daba cuenta, le digo a mi papá, necesito que invites porque necesito probar esto. Y éramos unos venezolanos. La mayoría que tenían esa cantidad de años en Venezuela, no le hablaban de tú a un argentino, pero sí le hablaban de tú a un venezolano. Y cuando les pregunto, me dice, ¿de verdad? Le digo, sí, lo tengo grabado, eso lo hace. Y pregunté a una que era de lingüística, y me dice, eso es un ejercicio tan complejo si lo quieres hacer automático. Sí, total. Pero no se habían dado cuenta. Y me pasa aquí también, mi mamá le habla a mis nietos de tú, a mí de tú, y a sus hermanos le habla de vos. Y no es intencional. Wow. Quizás uno se da cuenta porque hay una diferencia, no es que con los argentinos habla con Shoshet y con los otros no, pero el tú y el vos. Y eso es algo interesante que uno puede ver, porque hay integraciones que no son voluntarias, te permean, te empiezas a dar cuenta, siempre te pega el acento, pero ahí hay una distinción, los míos son de vos y los adquiridos son de tú, es decir, hay un respeto por el origen de alguna manera. Sí. Wow, no, pues está fascinante eso, ¿no? Y de cómo esa integración no solo, a ver, que no solo viene del que es el extranjero, sino que también viene del que llega, ¿no? Y el que tiene que integrar, que todos formamos parte, todos los núcleos familiares y todos los núcleos y las familias extendidas de los que vamos conociendo, también se transforman a través de la presencia de un migrante, ¿no? También transforman sus creencias y sus propios, mira, un mejor ejemplo que ese, creo que nunca he escuchado, su forma de expresarse. O sea, una cosa fascinante que tutee a los venezolanos y use el vos con los argentinos, ¿no? Es de verdad fascinante. Y quería agregar a esto que... Tomás preguntaba qué cosas vamos a hacer. Tenemos planteado hacer un podcast de difusión. Y bueno, en este plan de darnos más a conocer. Y una sorpresa que no le he dicho todavía a Carlota. Bueno, sí le he dicho. Yo le propuse a Carlota que escribiéramos un caso, así estilo business case, ¿no? En estos días me conseguí a una profesora de SADE y le encantó la idea. Entonces, bueno, así estamos atacando todos los ángulos. Ok, No, qué bien. Me parece buenísimo esa iniciativa. Además, en este mundo, redes y la comunicación, hacer el podcast y convertir esa información también en material escrito, de verdad que los felicito. De verdad que me encanta el proyecto, las ideas que están manejando. No, y yo muy agradecida con Emilio. Muy agradecida con Emilio porque, a ver, Emilio participó en la segunda edición de la Anuaré, ¿no? Yo anterior a esta edición hice una primera piloto que también estuvo fue muy conmovedora porque fue la primera, ¿no? Y fue como como la confirmación de esta hipótesis que yo tenía de si nos sentamos todos juntos a echarnos los cuentos, nos vamos a sentir mejor. Y fue la confirmación de esa hipótesis y fue un momento espectacularmente potente y poderoso. Debo decir que este proyecto es impulsado por la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Fedelatina, que es la entidad en la que yo trabajo. Ellos fueron quienes me abrieron las puertas para yo poder probar este proyecto.
y este proyecto recibe hasta este momento financiamiento del Ayuntamiento de Barcelona. Y le agradezco también al Ayuntamiento de Barcelona, si nos está mirando, ojalá que sí, al Ayuntamiento de Barcelona por creer realmente en el valor cultural que tiene la narración de historias migrantes, ¿no? El ponerle cara a la migración y apoyarnos financieramente con eso. Eso me da otra, fíjate, estás hablando de la federación, creo que por allí también participa una gran amiga, Elena Estaba, no recuerdo el nombre de la organización, ella ha hecho talleres, de hecho yo iba a presentar el libro de la estrategia de gobernanza allí en Barcelona con ella. Pero me lleva a otro tema, que es el asunto de las localidades, el papel de las regiones y las ciudades. La gente no migra a países, la gente migra a Tenerife, a Galicia, a Valencia, a Barcelona. Y hay además unos periplos migratorios. Yo tengo los míos de la Escuela de Sociología viviendo en Barcelona, por lo menos 15, que además vienen también de periplos migratorios. Unos son hijos de portugueses que terminaron, recalaron, otros son hijos de gallegos. Bueno, es una mezcolanza allí interesantísima de italianos residenciados. Entonces, claro. Pero esto es interesante porque al final, y ese es el objetivo que ustedes persiguen, que es ir montando por ciudades las narrativas, porque las regiones no solamente necesitan integrar a esas diásporas, que es el capital humano, que es el objetivo final y el medio para lograr el desarrollo, sino que podemos pensar en hermanar ciudades, ¿no? Utilizar esa capacidad no solamente para integrarlo, sino para internacionalizar, digamos, pueden internacionalizar proyectos de las universidades. Tú mencionaste ESADE, pero está la Autónoma de Barcelona, está la de Barcelona, está empresas que necesitan ser apoyadas, estoy pensando en las pequeñas y medianas, empresas que necesitan, y que los venezolanos que están allí, los colombianos que están allí, los brasileños que están allí, pueden ser un medio interesantísimo para internacionalizar esas capacidades en las dos direcciones. Entonces, ese esfuerzo local me parece que vale oro, y felicito también al ayuntamiento por el apoyo que le están dando, ¿no? Sí, está entendiendo por dónde van los tiros. Pues. Sí, no solo eso, sino que, a ver, digamos que el proyecto impulsado por el ayuntamiento, impulsado gracias, con ayuda financiera del Ayuntamiento de Barcelona, ha permitido que se establezca el proyecto en Barcelona, ¿no? Pero sí se nos ocurrió, en conjunto con mi coordinadora de la entidad de Fede Latina, la coordinadora de donde yo trabajo, Camila Solari se llama ella, ella me invitó a imaginarme una edición de la Anuaré, como la metodología había sido tan exitosa en la transformación personal de los migrantes y en la conexión general que se hacía con los asistentes, me propuso y me dijo, ¿qué tal si planteas una versión edición Latinoamérica, ¿no? La Anuaré, pero para migrantes latinoamericanos, ¿no? Que al final tenemos tantas, o sea, somos tan distintos y a la vez somos tan iguales, Latinoamérica, ¿no? Y la propuse y de sorpresa, la verdad, los aplicamos a el premio Matriz que da la Organización Internacional por las Migraciones de la ONU. Ellos anualmente tienen un premio que dan a proyectos innovadores que impulsan y visibilizan la migración, y ganamos el premio con el proyecto de la Anuaré Latinoamérica. Ganamos el premio de la OIM. Sí. Vamos a guardar este programa, y cuando sea muy famoso van a decir, nosotros lo tuvimos en el programa. Una captura de decir, mira, es verdad, nosotros lo tuvimos. Sí, bien merecido. Bien muchas gracias. No, además, está generando una metodología que puede ser transferible, digamos. Correcto. No, me encanta, de verdad. Pues son muchas historias, muestran la complejidad de la realidad. Ahora que estamos, que ya la diáspora y las migraciones sustituyó al enemigo, digamos, ahora el enemigo es la diáspora y las migraciones. Hacer ese trabajo que ustedes hacen humaniza ese proceso, que además es tan humano como la humanidad misma. Así que
de verdad que encantados de tenerlos en el programa. Estamos casi cerrando, aunque está tan sabroso. Y Emilio me preocupa porque está muy callado. Emilio está muy callado. Ah, Emilio, yo sé que el pluriamor te tiene, digamos, amar al país, amar a la región. Además, Barcelona tiene por razones por las cuales ser amada, ¿no? Es una ciudad Sí. y es una región muy atractiva, con una historia además, con todos esos migrantes rodeados por todos lados. Así que con unas universidades muy abiertas, no, digamos, ustedes están viviendo en un lugar privilegiado y tienen razón para sentir amor por el lugar en donde están. Total. Sí, Emilio tiene algo que decir. Tú también debes tener pluriamor, porque tú naciste en Madrid, ¿no? No, yo nací en Canarias. ¿Viste? Entonces, me ha tocado migrar varias veces, Ay, Ya. imagínate. ¿no? Y nunca me preguntaron. Así que no, encantado de verdad de tenerlos en el programa y bueno, lo que podamos ser útiles para divulgarlo. Díganos si quieren cerrar con alguna llamado, pero cierren ustedes por favor el programa. No, bueno, comenzaría por también decir que es un honor, de verdad, un privilegio estar aquí con ustedes y que nos hayan cedido este espacio para conversar sobre el proyecto que para mí es mi proyecto de vida, ¿no? Es lo que quiero hacer y quiero recoger tantas historias como me sea posible, con los recursos que tenga, con el tiempo que tenga, porque me apasiona y me parece como un norte que no puedo quitarme. Es como que una vez que lo vi claro, no miraba para otro lado, ¿no? Así que les agradezco profundamente su interés por el proyecto, su apoyo, el espacio. Pues mi invitación sería a que todos los oyentes de este programa se acerquen al YouTube, al canal de YouTube de La Nuare, Cuéntame tu historia, y puedan escuchar las historias que tenemos hasta ahora. Suscríbanse al canal, síganos en Instagram en la.nuare, porque ahí siempre estamos comentando sobre nuevas ediciones que vamos a hacer, reposteando historias, y si la gente quiere escribirnos con alguna historia que quiere contar, también lo tomamos en cuenta para siguientes ediciones. Es una plataforma que es de todos para todos, así que todas las voces cuentan, y aquí estoy yo, y aquí estamos todos los embajadores de la NUARE, como Emilio se autodesignó, y yo dije, bueno, pues ahora voy a usar el término embajador. Están todos los embajadores de la NUARE, estoy yo para escucharlos, y porque, bueno, ese fue el inicio de este proyecto para mí. Yo quería escuchar a otros venezolanos, y aquí estoy para hacer eso justamente. Bueno, con este cierre, invitándolos a todos a conectarse a La NUARE. La Nuare, y con Carlota y Emilio, y bueno, y con Julieta, por supuesto, el dúo de este programa. Nos despedimos como todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Nuevamente, desde el año 2017, conectando y transmitiendo las voces de la diáspora en el mundo, en los 5 continentes. Así que seguimos conectados y seguimos divulgando y seguimos conectados. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a nuestra audiencia global por acompañarnos. Pueden seguirnos en nuestra página web www.odbdiaspora.org y en nuestras redes sociales @odbdiaspora. Desde nuestro observatorio contribuimos a la construcción de una nueva geografía de Venezuela. Y si desean apoyar el trabajo que realizamos, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página web, en la parte de donaciones.
y si se encuentran en Estados Unidos, su donación es deducible de impuestos. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este programa si les gustó. Nos vemos el próximo lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela.